Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. La mayor esperanza de vida de los ciudadanos españoles, donde las mujeres alcanzan 85 años de media y los hombres 80 años, sumado a una crisis que se hizo más larga de lo previsible y a una falta de políticas en cuanto a la natalidad, ha puesto en peligro, está poniendo en peligro lo que es un derecho de los españoles jubilados, sus pensiones. De alguna manera eso ha generado un conflicto social importante, por cuanto ellos aspiran solamente a que el valor adquisitivo no se vea mermado cuando no se le actualizan las pensiones con el IPC, que era lo que supuestamente se había establecido. Y esas personas sienten que cada año que pasa se están haciendo más pobres. Eso seguramente que tendrá muchos motivos considerandos, para lo cual vamos a conversar esta tarde con nuestros invitados. Alfonso Martínez Baño, diputado de la Asamblea Regional por el Partido Socialista. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Manuel Martínez, miembro de Ciudadanos de Totana. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y Félix Cayuela, concejal del Partido Popular, Ayuntamiento de Totana. Buenas tardes, bienvenido. Hola Manuel, muy buenas tardes y saludo a mis contertulios. Esperemos que haya un buen debate. Seguro que sí, por lo menos lo que me importa es que los televidentes queden en la medida de lo posible, entre comillas, tranquilos o no, como dice alguien que conocemos, o no. ¿Okay? Les preguntaba, hacía una reflexión al principio de que había los ciudadanos que están cobrando las pensiones, de alguna manera sienten, por lo que oyen en la prensa y por lo que leen y todo eso, que no lo tienen todas consigo en cuanto a las pensiones. ¿Realmente están en peligro las pensiones de los españoles? Alfonso, Manuel, Félix. Bueno, yo no creo que estén en peligro, no creo que estemos en ese nivel. El sistema, que no está en peligro. El sistema. Pero sí que es verdad que lo que está en peligro es disponer de una pensión digna. La experiencia nos dice de que, en primer lugar, el sistema ahora mismo su financiación está cuestionada, es un problema que hay que resolver. En 6 años hemos pasado de tener una hucha, un ahorro en pensiones, en las cotizaciones que hacíamos todos los españoles para las pensiones, de más de 80.000 euros, perdón, 80.000 euros, ya me gustaría, 80.000 millones de euros, sí. A un déficit. A 11.600 ahora. No, ahora mismo tenemos un déficit estructural del sistema ya por encima de los 3.000 millones, porque es verdad que la hucha sigue teniendo 8.000 millones de ahorro, pero si contabilizamos el préstamo que le hizo el gobierno a la Seguridad Social en 2017 de 11.100 y pico millones de euros, estaríamos en un déficit de 3.000 millones de euros, ¿no? Por tanto, es verdad que el sistema tiene un problema y hay que resolver ese problema. ¿Cómo se financia el sistema de las pensiones? Esto hay que resolverlo, ¿no? Eso en el conjunto, y en lo que respecta a cada uno, pues tenemos que ver la forma de que las pensiones sean dignas, que los españoles tengamos unas pensiones dignas, por lo menos equiparables a la media europea. Hablaremos ahora de cuanto a la dignidad de las pensiones, pero me interesa tu apreciación, Manuel, a lo que le preguntaba al diputado Alfonso, Martínez Baño, sobre si tú entiendes, percibes que tu pensión, la tuya, concretamente la tuya, está en peligro. Sí, no la de mis compañeros que todavía no están jubilados, pero la tuya. Yo creo que en el actual sistema que tenemos o se transforma o sí, pienso que sí está en peligro y cada vez iremos. El problema es estructural, el problema no es de partido. Hay que dejarse de partidos y llegar a un gran pacto social, tal como fue el pacto de Toledo, porque es de tal envergadura que con los sueldos que tenemos ahora mismo, con los salarios que hay, son tan precarios que no dan para que la hucha de esas pensiones se puedan llenar. Ya se ha vaciado, el PP por un lado, y no os voy a decir más. Lo que quiero decir con ello es que o se suben unos salarios, se dignifican, que la gente pueda vivir dignamente con el salario, porque las pensiones vienen de los trabajadores, de los que están actualmente trabajando, son los que pueden llenar esa hucha. Si llegamos a un plan de trabajo, como se hizo la reestructuración de trabajo, en la que lo único que ha habido son trabajos precarios, mal pagados, con esos sueldos no se puede pagar, no
Por otro lado, tenemos el sistema de la natalidad. Si no hay niños, poco futuro vamos a tener. Cada vez seremos más ancianos, más viejos, con más edad y menos gente trabajando. Tendremos que recurrir a los extranjeros que puedan venir de fuera para que sustituyan a los que al no poder tener hoy, a nuestros hijos inexistentes. Por lo tanto, hay que promocionar la natalidad, darle a las madres lo que necesiten para que puedan seguir adelante. O sea, somos el país de Europa con la natalidad más baja que existe y, por supuesto, pues llegar a salarios dignos. O sea, no se pueden tener salarios. Si queremos reducir el paro ahora mismo, vamos, los tres que estamos aquí somos capaces de mañana decir, el paro se ha acabado, ponemos salario máximo 500 euros o salario mínimo 500 euros y lo dotamos a todo el mundo con 500 euros, se acabó el paro, pero no llegaría ni siquiera a pagar los impuestos con esos 500 euros y mucho menos poder llenar la hucha de las pensiones. Por lo tanto, hay que subir los salarios. Comentas. Y ahora diremos cómo se podría subir. Comentas subir los salarios. Para eso, Félix, no se requiere un consenso entre todos, inclusive los sindicatos, que entiendan la realidad que tenemos y subir los salarios. Sindicatos, empresarios y partidos políticos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Voy a hablar un poquito, voy a hacer una pequeña iniciación del tema. Para mí el tema de las pensiones es un tema delicado, delicadísimo, importante y para mí preocupante. Yo no digo que el sistema sea malo. El sistema es mejorable y el sistema de reparto que existe en España pues surgió en un momento dado, pero las circunstancias y las variantes han cambiado totalmente. A mí me ha gustado lo que ha dicho Manuel, que este tema no tiene que ser un tema de partidos ni de partidistas, porque eso es un error. Totalmente de acuerdo, y hay cuestiones obvias, que había un fondo de reserva, que también todo hay que decirlo, ese fondo de reserva se crea en el año 2000, se crea en el gobierno de Aznar. ¿Y para qué se crea ese fondo de reserva? Para cuando haya superávit, en un momento determinado, ir metiendo en la hucha. Eso, por desgracia, en base a una serie de variantes, como he dicho, pues ha cambiado. Porque el tema de las pensiones, no se puede hablar del tema de las pensiones, creo yo, individualizadamente. Las pensiones, vamos a subir las pensiones. A todo el mundo nos gustaría que subieran las pensiones, pero es que eso está condicionado. Está condicionado en un primer lugar, estamos hablando de salarios. Ha habido una época muy buena. En la época muy buena los salarios no eran precarios. Lo que pasa es que también eran ficticios y entonces ha habido una crisis y esa crisis ha dado lugar a muchos despidos. Tenemos que tener en cuenta que las pensiones se nutren esencialmente de las cotizaciones que hacen empresarios y trabajadores. Cuando hay activos, es decir, gente trabajando, se cotiza más y por lo tanto se pueden perfectamente pagar las pensiones, porque las pensiones, como he dicho antes, que en este sistema de reparto, con lo que yo ingreso, se están pagando las pensiones de atrás y los que vengan ahora, ese es el sistema de reparto. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta época de crisis, tenemos que tener en cuenta que hay que crear empleo para haber más cotizaciones. ¿Cómo se crea empleo? Bueno, pues por ahí existe en el Congreso de Diputados una serie de gente que quizá sepa más que nosotros y tenga más herramientas para ver cómo se puede crear empleo. Manuel, empleo podemos crear, esa no es la cuestión, se tienen que haber sueldos dignos para haber pensiones dignas. Y por otra parte también ha tocado el punto, el nivel de vida ha subido, hoy la longevidad es mucho mayor y por otra parte resulta que los nacimientos son bastante menos. Por lo tanto, el tema de las pensiones hay que verlo siempre en su conjunto. Ahora veremos los pros, los contras y cada uno por lo que piensa, cómo podemos llegar a un consenso que es totalmente necesario. Por eso me ha gustado lo que ha dicho Manuel. Esto no tiene por qué ser partidista, esto hay que asentarse como en el año 95 los pactos de Toledo y llegar. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Manolo respecto de que la clave está en la precariedad del empleo, sin lugar a dudas. Es decir, es verdad que hubo una crisis en el año 2008, 2007, 2008, que destruyó mucho empleo y que lógicamente esa gente que dejó de trabajar, dejó de cotizar, por lo tanto la financiación del sistema se puso en duda. Y hemos estado durante todos estos tiempos
desde entonces acá tirando de esa hucha de la que hablábamos, que tenía 80.000 millones y que ahora mismo está ya en déficit, ¿no? Pero hay un elemento determinante también, y es la reforma laboral. La reforma laboral, lo he dicho alguna vez aquí, provoca un desequilibrio en la relación laboral entre empresario y trabajador, y como consecuencia de eso se produce una precariedad del empleo, que él lo decía, ¿no? Y digo esto porque si en estos momentos, con el empleo que tuviésemos la calidad del empleo que teníamos antes de la reforma laboral, sí, el mismo empleo con la calidad del empleo anterior a la reforma laboral, el sistema hubiese ingresado en el año 2017 8.000 millones más de euros. Ten en cuenta que el déficit del sistema en el año 2017 estuvo en torno a los 18.800 millones de euros. Hubiésemos seguido teniendo déficit, pero 8.000 millones de euros menos de déficit. Y esto es una de las claves de lo que está pasando. La gente tiene que saber que el gobierno paga cada año en torno a 122.000, 123.000 millones de euros de pensiones, que hay aproximadamente 9,5 millones de pensiones y 9 millones, algo menos de 9 millones de pensionistas, porque hay gente que tiene más de una pensión, o sea que hay más pensiones que pensionistas. Pero esta es la realidad y esto es lo que tenemos que conseguir, mejorar más empleo, por supuesto. Si hay más empleo habrá más cotizantes, pero empleo de más calidad, con lo cual las cotizaciones darán suficiente para mantener el sistema y poder actualizar cada año las pensiones, que esto es la clave, ¿no? Yo creo que ahora entraremos a hablar de esto. El poder adquisitivo de los pensionistas, es decir, en vez de subir como están subiendo el 0,25, con la pérdida de poder adquisitivo, en los 2 últimos años los pensionistas han perdido 2,2 puntos de poder adquisitivo, poder mantener el poder adquisitivo subiendo las pensiones igual que el IPC. Este tiene que ser el objetivo. Perdón, Manuel, ¿ibas a decir algo tú? No, si me toca así. Aquí le toca todo siempre. Vamos a ver, nosotros, mi partido, pensamos en que los parches están de más, ahora tenemos esta la cosa. El problema, los parches. Los parches. Para mí, el que Rajoy diga de subir un 0,25, un euro a las pensiones, pues me parece un verdadero disparate. O que el PSOE diga de subir el IPC, que son 6 euros, pues otro disparate, porque para mí es un parcheo. Es descoser un vestido para coser otro, con lo cual el otro queda descosido, son parches, pegan parches de aquí a allá. Lo que buscamos, los partidos lo que buscamos es ya un sistema estable, que esto no vuelva a ocurrir, por lo menos hasta dentro de 20 años. Llegar a unos pactos, como hemos dicho antes, dejarnos el partidismo y empezar a ponernos a trabajar en los sistemas. Por ejemplo, no voy a hablar aquí de ejemplo porque no lo tengo claro, pero están los aforados, dijéramos los países aforados o regiones aforadas, que tienen en su presupuesto del Estado pues algo descomunal, comparado con Murcia, o comparado con Castilla, o comparado con otras regiones, que con eso nada más ya se taparía la boca a muchísimos pensionistas. Pero como no estoy al corriente muy bien, pero creo que lo quiero lanzar por si vosotros podéis añadirle algo más ahí, que creo que sí. Pues entonces, ¿cómo solucionaríamos el problema? Pues te digo, con un gran pacto, porque yo te digo que a mí el euro de Rajoy no me convence y el IPC pues tampoco me convence. Nosotros ahora mismo, como cosa, y que además que eso se alargaría en el tiempo, como cosa de urgencia, urgente, sería el socorrer a los pensionistas que no llegan a fin de mes, pero ya, ahora mismo por decreto ley, pero ya rápidamente, y nosotros no aprobaríamos los presupuestos generales del Estado si esto no se consensúa antes, si esto no se dice. Mi partido no lo va a hacer. Primero socorrer inmediatamente, entonces ya que el problema es más grande de lo que nos podemos figurar, no se trata de decir, ala, pues ya está, el IPC, sin decir de dónde se van a sacar ese dinero para poder pagar eso. Tenemos que ver de dónde se quita o dónde se pone o qué es lo que se va a hacer. ¿Dónde se quita tal? El PSOE posiblemente yo lo veo que se ha podemizado un poco, que ala, brindis al sol y vamos a hacer, pero ¿de dónde y cómo y de qué manera? Y por otro lado, pues el Partido Popular, pues veo que es un conformista, pues que dice esto sí, y mientras que la cosa siga siendo, pues ale, pues para adelante, pero no es una solución seria y duradera. Pero de todas maneras me obliga, y ahora te doy el paso ya, Félix, me obliga a repetir la pregunta. Realmente, sin un consenso, porque planteados los problemas que todos los que ustedes lo han planteado, sin un consenso político para tomar medidas de verdad, se puede llegar a solucionar el problema de las pensiones.
Porque por lo que veo, Alfonso plantea un problema, tú planteas otro y Félix plantea otro. Si no hay un consenso para... Planteo el único problema que veo es que no exista ese consenso. Pero bueno, entonces es que los si no hay ese consenso, ¿quiénes son los dolientes? Los que hay en este momento, los 9 millones de ciudadanos. El pobre andante que está por la calle. Félix. Alfonso hablaba que si se hubiera mantenido el poder salarial de esos años 2007, 2008, antes de la crisis, pues quizás habría más cotizantes y las pensiones pues no estarían en este sentido. Bueno, yo tengo que decir que las pensiones, no es que ahora se hablan de las pensiones míseras. Yo comprendo que las pensiones, ni mucho menos, y a mí me da miedo, porque dentro de poquito quizás pues sea también un pensionista, y quizás no pueda tener con esas pensiones el nivel de vida que ahora tengo. Pero parece ser que es que han bajado, o no sé, han subido un disparate. Vamos a ver, en el 2011, ¿cuál era una pensión? ¿Era muy diferente a la que existe en el 2018? No, por desgracia no. Después no se han podido mantener esos salarios porque ya se vio lo que pasó, porque estábamos en una nube que llevó a España casi a la bancarrota, por no decir a la bancarrota. Y después hay otra cuestión que quizá, no sé, la gente no lo sepa. Parece ser que tú has dicho el derecho a una pensión, por supuesto que sí, pero resulta que las pensiones se pagan o las pagan y se meten dentro de los presupuestos generales del Estado. Aquí es un sistema de reparto y se va a un fondo común. Y el Estado hace unos presupuestos generales y en base a esos presupuestos generales te dicen, oye, ¿qué se hace falta para las pensiones? Hacen falta 120, 130 o 140.000 euros. ¿De dónde salen esas pensiones? Pues salen sobre todo de las cotizaciones de trabajadores y empresarios, también salen de los autónomos, también salen de las declaraciones de IRPF y de IVA, en fin, de una serie de cuestiones. Pero está claro que no es una hucha individualizada donde un señor que ha trabajado toda la vida ha metido ahí ese dinero, lo ha capitalizado y ahora cuando termina su vida laboral lo tiene, ni mucho menos, ni mucho menos. Y eso sí es lo que da miedo, ¿Que hay que hacer reformas? Pues hay que hacer reformas, claro que hay que hacer reformas, pero hay que tener en cuenta el contexto generalizado. Porque muchas veces pues se piden cosas. A mí, francamente, yo creo que las pensiones siempre han debido de subir, y lo digo aquí a viva voz, por lo menos el IPC correspondiente. El salario, siempre. Ahora, Félix, que esos recursos parten, se contemplan en el presupuesto, ¿no? No, claro que sí. Hoy venía una noticia de Cristóbal Montoro que decía que es una cosa que, de alguna manera, para los dolientes de los pensionistas le duele. Le dice, los salarios públicos subirán de cualquier manera en el 2018 y lo harán más que el año pasado, aunque no haya presupuesto este año. Quiero decir con esto que hay aumentos que están contemplados, ¿ok? Aunque no haya, de alguna manera, los recursos para ello, porque están contemplados. Pregunto lo mismo. Este mismo énfasis no podíamos hacerlo con los pensionistas. Pero vamos a ver, es bueno que sepamos que yo he dicho antes que hay 9,5 millones de pensionistas, de pensiones y 9 millones, algo menos de 9 millones de pensionistas. Es bueno que sepamos que la pensión media en España está en 932 euros mes, la pensión media. Pero claro, eso uno dice, bueno, pues es una pensión razonable, 932 euros mes es una pensión razonable. Pero claro, si entra a desglosar los números, es donde está el problema, porque claro, 6.300.000 pensionistas cobran menos de 900 euros. 6 millones de los 9, algo menos de 9 millones de pensionistas, 6.300.000 cobran menos de 900 euros. Y si desglosas ya, pues 650.000 cobran menos de 300, 2.100.000 cobran menos de 600. Es decir, el problema está en que, primero, hay que mantener el poder adquisitivo de las pensiones en su conjunto. Y el poder adquisitivo de las pensiones en su conjunto se mantiene garantizando una subida del IPC. Y esto no lo ha inventado España, esto funciona en todos los países de la Unión Europea. Únicamente hay un país que no lo hace, que es Lituania. El resto de los países de la Unión Europea, con matices, pero todos vinculan en su conjunto el volumen de las pensiones, el poder adquisitivo de los pensionistas a la subida del IPC. Y esto es lo que tenemos que hacer en España. Paralelamente, ¿qué hay que hacer? Pues paralelamente lo que hay que hacer es lo que se ha venido haciendo hasta ahora,
intentar subir las pensiones más bajas para que vayan adquiriendo poder adquisitivo. Esto es lo que yo quiero dejar sobre la mesa. ¿Por qué? Porque mira, decimos es que gastamos mucho en pensiones. Claro, si uno lo ve así, 122.000 millones de euros. Al cabo del año son muchos millones de euros. Pero claro, si lo analiza de otra forma, no, porque nosotros estamos gastando el 10,3% de nuestro PIB en pensiones, 10,3%, cuando la media europea es del 13%. Es decir, que tenemos mucho margen para gastar en pensiones, tenemos mucho margen. Es verdad lo que decía Manolo, que hay que reformar el sistema, garantizar la sostenibilidad del sistema, y nosotros estamos en eso, y estamos dispuestos en el seno del Pacto de Toledo a sentarnos y hablar de cómo se garantiza la sostenibilidad del sistema. Y ahora después diré lo que nosotros proponemos en ese contexto del Pacto de Toledo, porque no queremos salir del Pacto de Toledo. Es que el que ha salido del Pacto de Toledo, feliz ha sido el gobierno, aplicando una subida del 0,25 al margen de lo que se acordó en el Pacto de Toledo. Y estoy totalmente de acuerdo, y lo he dicho aquí, yo creo que el IPC tiene que estar. Pero también te quiero recordar que ya al final de un gobierno socialista, al final, y eso lo sabes tú, lo que pasa es que te lo callas, no es que se subió nada, es que se congelaron. Luego me dice, no, se subieron las más altas. Pero vamos a ver, no engañar tampoco a las personas. Cuando tú dices, déjame, y hablas lo que quieras. Cuando tú dices, hay que subir las más pequeñas que tú hablando de 350 euros, son pensiones no contributivas. Bueno, son pensiones, no, pero hay que verlas también, no contributivas. La gente también tiene que saber qué son las pensiones no contributivas. Mucho. Si yo estoy a favor, mira, el sistema, lo bueno que tiene este sistema de reparto, una de las cosas que tiene buena es su universalidad y su solidaridad. Eso está claro, pero tiene muchas cuestiones en contra, muchísimas. Y de hecho, cuando tú me dices, en los países europeos suben el IPC, sí, en muchísimos países europeos, en muchísimos de primera fila, están tendiendo, y ahora lo hablaremos, no a ese sistema, a modificar el sistema de seguridad social. Y no es tan solamente el sistema de reparto, sino que ya hay un sistema, de cierta manera, de capitalización. Es que, bueno, es que eso otro... Perdón, Alfonso, te doy la palabra ahora. Regresamos en unos minutos, queridos amigos. Regresamos ahora. Queridos amigos, retomamos nuevamente la tertulia que mantenemos con nuestros invitados. ¿Ibas a intervenir tú, Alfonso? Sí, iba a decirle a Félix, porque lo que estaba diciendo del sistema de capitalización es que en el fondo de todo esto está eso. En el fondo de todo esto está eso. Es decir, en el fondo de todo esto hay un vector ideológico tremendo de la derecha que lo que quiere es potenciar un sistema de pensión privado. Eso es así. Y cada vez más se está publicitando los fondos de pensiones privados. Es decir, esto es lo que hay en el fondo, Manuel. Es que no hay otra cosa. Es decir, lo que se quiere... ¿Por qué el gobierno sube el 0,25? Mira, ¿sabéis cuánto hubiese costado en 2017 actualizar al IPC las pensiones? ¿Sabéis cuánto? Hubiese costado exactamente 1.012 millones de euros. 1.012 millones de euros. Actualizar las pensiones al IPC, en vez de subir el 0,25 en el conjunto, subir el equivalente al IPC 1.000 millones de 122.000. Cuando ahora se negocie o se empiece a negociar el presupuesto general del Estado para 2018, ¿cuántas concesiones va a hacer el gobierno de España al diputado de Nueva Canaria, el señor Quevedo, o al PNV? Mucho más que los 1.000 millones de euros que hubiese costado equiparar las pensiones al IPC. Muchísimo más, ya lo veremos, lo tendremos oportunidad de ver. ¿Por qué no se hace? Pues porque ideológicamente no interesa, porque ideológicamente lo que interesa es generar el miedo que ha manifestado Manolo en su primera intervención sobre la sostenibilidad del sistema para que se contraten sistemas de pensiones privados. Es que esto es lo que subyace en el fondo. Es una cuestión ideológica y, por supuesto, yo decía en mi primera intervención que eso no va a pasar, porque no lo vamos a permitir. Bajo ningún concepto lo vamos a permitir. Lo que no se puede, Alfonso, y perdona, y termino cuando decía Manolo, dice, es que no vamos a permitir que se aprueben los presupuestos del año 2018 si no se garantiza unas pensiones dignas. Pero Manolo, es que en el año 2017 vosotros, Ciudadanos, aprobó el presupuesto general del Estado con una subida de las pensiones del 0,25. Sí, así fue.
Sí, sí, del 0,25%. Y se apoyó al gobierno de España para aprobar el presupuesto general del Estado en 2017. Es que hay un precedente que está aquí a la vuelta de la esquina. Y este año lo haréis igualmente, ya lo verás. Y verás cómo pasa así, ¿no? Es decir, al final entretendréis de alguna manera el tema de cómo, en fin, disfrazar el sistema, pero al final Ciudadanos volverá a apoyar al PP en la aprobación del presupuesto. ¿Por qué nosotros apoyamos el veto? El veto de... Vamos a ver, perdón un momento. A la proposición de ley para subir las pensiones conforme al IPC. Es el gobierno actual, es el gobierno el que veta, es el que tiene la potestad de vetar. El artículo 135 lo dota de esa potestad, sí. y nosotros lo único que podemos es asumirlo y acatarlo. No podemos hacer otra cosa. Que yo diga que sí lo apoyo o que no lo apoyo, va a hacer lo que le dé la gana. Zapatero, durante su andadura, vetó 37 proposiciones de ley, entre ellas 3 para subir las pensiones, entre miles de propuestas. Nosotros lo único que podemos hacer es asumir que efectivamente las tienen, nos guste hoy o no. Recordad que, bueno, esto ya te lo he dicho 27 veces, y esto es que lo tenía aquí. Y lo vuelvo a repetir, es urgente que se abandone el partidismo en este tema. Abandonemos de una vez los problemas de fondo del sistema para hacerlo sostenible, la precariedad laboral y la baja natalidad. Con eso, ¿cómo se puede solucionar? La pregunta que me has hecho, creo que la he contestado, porque tenemos que decir que sí, porque el gobierno tiene que seguir funcionando a sabiendas de que él tiene la potestad de vetarlo cuando quiera y como quiera, según este artículo constitucional. O sea que no, lo único ahora mismo también te he dicho que nosotros no vamos a apoyar los presupuestos generales de Estado. Lo haréis. No. Sí, ya lo verás. Si estaba condicionado, bueno, pues ya lo verás. Lo estoy diciendo de primera. En 2017 lo hiciste. Era otro acontecimiento. Y no había necesidad de hacerlo. Me quedo algunas veces, Alfonso, francamente, calmado, porque parece que vivimos en un mundo, pues no sé. No ha cambiado tanto el tema de pensiones desde el 2003 a 2018, por mucho que tú me quieras hacernos creer que entonces se vivía, pues, jugábamos en primera liga, ¿no? En la Champions, como se decía, cuando estamos descendidos a categorías inferiores, que esa fue la gran mentira, y es uno de los grandes problemas que ahora traen aquí. No creo. ¿Qué se hizo en el gobierno socialista del 2003 a 2011? ¿Qué se hizo? Es que es muy fácil, es muy fácil, como decía Manolo, llegar aquí, un señor que votó, que es tu secretario general en el Congreso, que votó una congelación de pensiones. A las más altas. Pero ya estamos con las más altas. Más altas. No, a las únicas que están en las no contributivas, mucho cuidado. Que en su momento determinado se congelaron los sueldos de los funcionarios. Bueno, un año no, porque ya no siguió gobernando, porque España estaba totalmente derruida, estaba claro. Y después decir aquí que lo que pretende la derecha es que se hagan seguros privados, eso es una falsedad. Pero eso es una falsedad. Eso es un, perdona, Alfonso, eso es una falsedad. Te dicen que en un momento determinado es posible que se tengan que complementar esas pensiones. De hecho, en muchísimos países europeos, y los tengo por aquí unos cuantos, después podremos hablar de ello, el sistema no es un sistema de reparto, Alfonso. No es un sistema de reparto. Vamos a decir la verdad. No es ningún sistema de reparto. Ese sistema sirvió en un momento determinado y es bueno. Pues lo que te he dicho, porque es universal y es solidario. Y es verdad. Pero hay que hacer reformas. Conforme estamos ahora es imposible, y en la situación a mí sí me preocupa muchísimo. Y hablamos de pensiones dignas, ya te digo, ojalá se tuvieran las pensiones dignas, que son las mismas pensiones. Y se ha perdido poder adquisitivo, y te doy la razón, pero muy parecida a las que existían en el 2010-2011. Que hay que subirlas o complementar con el tema salarial. Yo siempre lo he dicho y lo volveré a decir. Yo aquí no estoy como político del Partido Popular, voy a defender las argumentaciones del Partido Popular, ni mucho menos voy a defender lo que de verdad, francamente, hoy aquí Félix Cayuela no piensa. Y simplemente otra cosa, mira, hay un modelo que hablan, que yo no lo entendía esto, y de hecho Suecia lo ha cogido así, que hablan de cuentas nacionales. Y es un sistema mixto, en cierta manera. Luego hablaremos de los diferentes sistemas que hay de reparto, de capitalización individualizada o de cuestiones nacionales, que muchos países europeos lo están acogiendo, porque lo que se quiere es garantizar y sostener el sistema de pensiones. Y hoy es difícil, Alfonso, de verdad. No es difícil.
voluntad política de Sí, hacerlo. voluntad, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ver, yo también con Alfonso un poco. O sea, el decir, venga, pues el IPC y ya está, todo aquí está solucionado y todo se soluciona. No es eso, el IPC en general. En general, sí. Subiendo paralelamente las más bajas. Por encima del por IPC. supuesto, pero vamos a parar que va a subir el IPC. Pero es que aquí, día que pasa, día que es más precario, no, más imposible. O sea, cada vez hay más señores que van a la caja de pensiones, o sea, que se jubilan, y menos trabajadores españoles, sobre todo, que están trabajando. Luego, lo único es, para mí, como he dicho antes, es poner un parche y decir, venga, pues ya está, todos felices, y el año que viene tenemos otra vez a los abueletes, nos estaremos en la calle otra vez diciendo lo mismo, porque habrá muchos más pensionistas y menos cotizantes. Eso es lo que tenemos que promocionar. Y en ese pacto que yo estoy diciendo y buscando una solución, vamos a ver, y me voy a pasar un poco. Ser posiblemente japonés, un poco japonés, copiar qué hacen en otros países. ¿Qué pasa aquí en España? En España jamás ha habido lo que es el paro. Siempre lo hemos tenido altísimo. Simplemente bajó, no sé si fue con Aznar, y bajó de algo del 10%, se aproximó al 10%, estuvo por el 9%. Pero mientras tanto, en los últimos 30 años, el paro siempre ha estado en el 15, el 20, el 15, el 20. Es algo ya estructural, algo que tenemos puesto encima. Lo que tenemos que solucionar es ese problema. Y luego no es que sea el paro que todo el mundo trabaje, porque como decimos, venga, 500 euros a todo el mundo y todo el mundo a trabajar. Con ni papipa. A mí me gustaría, lo que tenemos, me gustaría de verdad que los televidentes que están viendo en este momento, creo que poco le importan cuáles son las causas. No, pues ahora vamos a hablar un poco de las soluciones. A mí me interesa para el televidente que tiene que cobrar su pensión o que está a punto de jubilarse, saber si la tiene garantizada y si este modelo que tiene ahora funciona o hay que implementar un modelo nuevo, como sea de repente el de las pensiones privadas. Como sea, pero me interesa que el televidente sienta que ustedes, Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, tienen una propuesta hacia adelante, no quejándose de las cosas viejas, porque las cosas viejas creo que más o menos todo el mundo las sabemos. Termino un segundo. Para mí, si no se suben los sueldos, se quita la precariedad laboral, es imposible mantener las pensiones. Si tenemos que ir a los presupuestos generales de Estado para ello, si tenemos que decir, pues vamos a quitar la defensa, vamos a auxilio a cosas sociales, vamos a quitar escuelas, vamos a quitar hospitales, pues no lo veo. Pienso que eso ya está bien conforme está. No voy a hacer particular las pensiones, como decías, de que vayan a fondos de pensiones y nada de eso. Quiero una pensión pública, o el partido quiere una pensión pública decente, y para ello la solución está en que toda la vida que tenemos en los 30 últimos años, el paro en España ha sido la espada de Damocles, o sea, ha sido lo más que tenemos, y eso hay que quitarlo. ¿Cómo se quita? Es muy difícil, pero hay que hacer un pacto y bastante fuerte. Ser un poco japonés, empezó a hablar antes, copiar qué países lo están solucionando, qué está ocurriendo aquí. En primer lugar, tenemos que poner a la empresa como bandera, que es la única que sale todo el dinero de las pensiones, de nuestros sueldos, de los impuestos que pagamos. Si no hay empresa, no hay nada. Esto sería pues el Sahara, sería un desierto, sería nada, la selva. La empresa es la que paga al obrero su trabajo, y bien se lo merece. El obrero, a su vez, con sus impuestos, sostiene al Estado, porque hay que sostenerlo, y de ahí es donde sale todo. Mientras que no haya empresas que tengan un valor añadido fuerte, en que puedan pagar unos sueldos decentes, porque yo no puedo entender que en el centro de Europa, por ejemplo, los sueldos que aquí se están pagando de 1.000 euros, ahí estén 2.500, para mí es incomprensible. ¿Qué está ocurriendo ahí? Ahí es donde se tiene que meter este pacto y decir, vamos a analizar por qué. Para mí las dos tontas, y lo sigo otra vez más, es Italia y España, que no están metidas en el ajo de los paraísos fiscales que se están consintiendo en toda Europa. Mientras que no haya un lineal fiscal para todos los países igual, no estamos en ello. Y ahora voy a poner otra vez el ejemplo de Irlanda. Irlanda fue rescatada, Portugal fue rescatado, mira por dónde va. Y Grecia fue rescatada, y Chipre. Pero bueno, nos centramos en Irlanda. Irlanda llegó ya en el mismo paro que tenemos ahora, superior al 20%, un desastre, pasando hambre, o sea, desahuciada totalmente. Irlanda fue rescatada, pero ellos dijeron, esto lo vamos a pagar enseguida, inmediatamente. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? Potenciar a la empresa lo máximo, porque es el maná, es de donde surge todo. No voy a decir cómo podemizar y decir, vamos contra el eBay, vamos a tal, cuando hoy eso no se puede hacer. Primero, que la empresa es tan autónoma que hoy está en España, pero si se le ponen un poquillo tonto, puede decir, pues oye, mira, voy a seguir en España con todo el trabajo, pero mi sede le voy a poner en Luxemburgo o le voy a poner en Irlanda, que prácticamente no voy a pagar impuestos.
Pero es que eso no puede ser, Manolo. Ya lo sé que no puede ser. Precisamente el Parlamento Europeo la semana pasada ha aprobado una disposición en contra de eso, en contra de Irlanda. Lo que no puede ser es hacer dumping fiscal. Lo que no puede ser es que un país que forma parte de la Unión Europea tenga un impuesto de sociedades del 13 o el 14%. Está haciéndole una competencia desleal al resto de los países. Es que no es solamente Irlanda. Pero es que está Luxemburgo un 1%. igual te lo digo. Hay una armonía fiscal general para todo. O entonces, mientras tanto, no podemos seguirlo. Eso estoy de acuerdo, pero que no pongamos, por ejemplo, Irlanda, porque Irlanda lo que está haciendo es trampa al solitario, al resto de los países de la Unión Europea. Y los demás estamos haciendo por consentírselo, pero afortunadamente somos consentidos. La semana pasada ya el Parlamento Europeo le dijo a Irlanda: esto se ha acabado. Esto se ha acabado. ¿Por qué? Pues porque todas las empresas, como tú dices, se están domiciliando en Irlanda, se están domiciliando en Luxemburgo y no están pagando impuestos. Entre ellas, es bueno que los españoles sepamos que dos grandes bancos, como son el Banco Santander y el Banco BBVA, tienen más de 800 empresas, lo digo para que todos lo sepamos, en paraísos fiscales para eludir impuestos en España. Eso es bueno que lo sepamos todos los españoles, los que vamos a depositar nuestro dinero al Banco Santander y al BBVA, que sepamos que esos dos bancos tienen 800 y pico empresas en paraísos fiscales para dejar de pagar impuestos en España. Eso es lo que hay que combatir. Y volviendo a las pensiones, Manuel, mira, vamos a ver, los españoles, hay algunos que podrán pagar un sistema de pensión privado, pero la inmensa mayoría no puede, porque tiene salarios, como hemos dicho, muy precarios, rondando casi el umbral de la pobreza. Por tanto, a esos españoles hay que garantizarles un sistema de pensiones públicas, porque cuando uno está toda la vida trabajando, lo menos que le podemos ofrecer el Estado es una pensión digna, lo menos. Y cuando uno se jubila, efectivamente le queda la incertidumbre que decía Manolo: ¿cobraré mi pensión o no la cobraré? Y con eso no se puede jugar, o no se debe jugar. Y el Estado tiene que garantizarle en su integridad. Y cuando hablo de la integridad del Estado, me estoy refiriendo a todas las administraciones y a todos los partidos políticos. Tienen que garantizar las pensiones dignas. Soluciones sí que hay. El sistema, si se armoniza bien, funciona. Funciona porque ha funcionado de aquí para atrás, porque no va a funcionar de aquí para adelante. Lo que pasa es que querer... No. Claro, mira, sí. Félix, el déficit del sistema en el año 2017, un año, en fin, que todavía tenemos mucho paro, como bien decía Manuel, fue de 18.000 millones de euros, ¿vale? Nosotros proponemos tres cosas. Proponemos, no es que lo yo diga aquí, es que lo hemos dicho ya en la mesa del Pacto de Toledo. Primera cuestión: saquemos del sistema todo lo que son gastos pasivos. Correcto. Es decir, los pensionistas tienen que saber que todas las oficinas de la Seguridad Social que hay repartidas por España con todos sus trabajadores están pagados por el sistema. Es decir, ¿por qué no paga eso los presupuestos generales del Estado? Si son oficinas del Estado. Por tanto, eso hay que sacarlo del sistema de las pensiones, que estamos hablando de 4.000 millones de euros, algo más de 4.000 millones de euros. Saquemos eso del sistema, metámoslo a los presupuestos generales del Estado. Destopemos el tope máximo que tienen las cotizaciones a la Seguridad Social para las pensiones. Es decir, mucha gente no sabe que ahora mismo hay una cotización máxima en los salarios más altos, a partir del cual o de la cual no se sigue cotizando. ¿Por qué? Porque son los salarios altos. Bueno, pues si son los salarios altos, la solidaridad consiste en que el que más gana cotice más para mantener el sistema. Eso es solidaridad. Y por tanto, ahí hay un margen hasta 7.500 millones de euros para destopar ese tope máximo. Y que quien más gana cotice más al sistema. Y no se está haciendo. Ahí podríamos conseguir hasta 7.500 millones de euros. Y luego la tercera cuestión, yo coincido en esa cuestión con Manuel. Empleo de calidad. Primero, generar empleo y generar empleo de calidad. Y con esas tres medidas el sistema es perfectamente sostenible. Otra cosa es que se quiera sostener. Cuando tú hablabas ahora, Alfonso, lo citabas, el Pacto de Toledo, efectivamente, de alguna manera el Pacto de Toledo permitía garantizar un poco el tema de pensiones, ¿no? Había instrumentos. De esos instrumentos, que fueron 15 puntos, yo los tengo aquí,
no se cumplieron satisfactoriamente 9, casi el 66%. Entonces, en una cuestión que tú tienes tipificado los 15 puntos e incumples 9, entre otros, quizá de repente uno de los más graves, en la edad de la jubilación, hoy nos sorprendemos que la gente se jubile 15 años más tarde, pero una cosa que estaba contemplada. Si no se hace eso en ese momento, uno puede entender como afectado que el ánimo de verdad en resolver ese problema no es tal. ¿Por qué? Porque una cuestión que queda aquí perfectamente explicada en los 15 puntos detallados, 9 no se cumple. Y afectan, en este momento nos encontramos con una realidad, y es que las personas que tienen que cobrar esa jubilación no pueden cobrarla porque hay un fallo, por la razón que sea, pero ese fallo estaba previamente calculado en el año 96. Han transcurrido 20 años y hemos pasado eso por debajo de la mesa. Félix. Bueno, vamos a ver. Alfonso es que está empeñado en que el Partido Popular quiere que haya un complemento de pensiones privadas. Y no es así. Bueno, antes de entrar más, me ha hecho gracia lo del Banco de Santander, BBV, que están pesos fiscales. Yo, ¿dónde vamos a meter el dinero? Porque el Sabadell tampoco, porque... simplemente para que lo sepamos. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que es inimaginable es que estemos en una Unión Europea y existan, ahora ya no está Inglaterra, y existen paraísos fiscales, porque Gibraltar siempre ha sido un paraíso fiscal y lo hemos tenido ahí, Luxemburgo, tal. Bien, pero aparte de eso, vamos a ver, en primer lugar te dice sistemas privados, vamos, yo he estado por ahí y me estoy informando y leyendo, yo no soy técnico en pensiones, pero en fin, hay una cuestión que muchos países o algunos países lo han cogido y que no es necesariamente de, yo estoy contigo, si no tengo dinero y con mi pensión no puedo llegar como, en mi trabajo no puedo llegar, ¿cómo voy a hacer un seguro privado? Es que es imposible. Lo que se quiere hacer es que se tengan, y en eso coincidimos todos, unas pensiones dignas y que se pueda vivir. Pero están lo que se llaman las cuentas nacionales, y eso lo sabes tú también. Eso es un sistema también de reparto, pero las cotizaciones no van a ese fondo común. Van a ese fondo común y parte se individualizan. Y eso habría que pensar los sistemas para hacerlo. Luego me dice, generar empleo. Es que hablamos de generar empleo. Vuelvo a decir lo mismo. Generar empleo no es el empleo que generó el Partido Socialista del 2003 al 2011. Sí. Mucho paro generó, perdón, Alfonso. Hombre, claro, cuando se gastó todo el dinero que le había dejado el Partido Popular, se cogió y generó 5,5 millones de parados. No, hombre, Alfonso, es que parece mentira que decimos unas cosas. Vamos a intentar... No, de la verdad no, ni mucho menos. La verdad para el que quiera oír esa verdad. Para mí eso no es una verdad. La verdad es que ¿cuántos parados había en el 2011? Eso que tú dices, 5 millones. Bueno, no llegaba a los 5 millones. Bueno, vamos a ver. Y los salarios eran de maravilla. Y se dejaron, que yo no puedo ver a las entidades financieras hacer lo que dejaron hacer. Que son disparates y no se cogieron las herramientas suficientes para esa burbuja inmobiliaria que sí, la culpa es nada por liberalizar el suelo, etcétera, y todo eso, pero se dejaron hacer lo que se dejaron hacer. ¿Tú crees que un piso en Totana puede valer 30 millones de pesetas? Imposible, y encima nos engañaron a todos. Las cláusulas suelo, que ahora por cierto pues las tienen que devolver, etcétera, pero todo eso, las pensiones no se pueden mirar individualizadamente. Y después me dices tú que el que gane más, cotice más, estoy totalmente de acuerdo, y luego cobrará más. No, es que lo que queremos decir es decir, usted cotice más, pero después no va a cobrar más. Vamos a ver. En principio eso le dirá, sí, o sea, Alfonso, sí, pero llega un momento determinado que ese principio de solidaridad a muchos pensionistas a lo mejor le dice, mire usted, como tú has dicho, saca de la bolsa de la Seguridad Social esos pasivos, pero saca también otras cuestiones. Porque tú verás por allí decir, oye, aquí le vamos a poner, el otro día leía, le vamos a poner, que no digo que no sean personas, ni mucho menos, pero vamos a poner un sueldo de 600 euros a los presos y encima le hacemos unas cárceles como esa de Málaga. Pues es que te da ganas de irte a la cárcel y que me pongan 600 euros. Alfonso, esto no es banalizar, pero es que llega un momento determinado en que no puede ser. De ninguna de las maneras, y los sueldos pues son los que son. A los empresarios, como dice Manolo, hay que ayudarles, porque tú sabes perfectamente que si un sueldo de 1.000 euros, el empresario paga 260 y el trabajador paga 50,
Estamos hablando de 300 euros. Un autónomo paga 300 euros. ¿Y qué lo tiene a un autónomo? Una base reguladora que no llega a 900 euros. Es decir, que la cosa está muy complicada, mucho más normativa. Tú has tenido empresa y sabes lo que es una empresa. Y sabes lo que es tener la empresa, seguros sociales, protección de datos, riesgos laborales, asesorías, alquileres, luz con un IVA tremendo, impuestos de sociedades. Es que llega un momento en que no puedes. Y encima pedimos. Señores, vamos a sentarnos. Vamos a ver, como ha dicho también Manuel, vamos a coger lo bueno de otros países, vamos a intentar extrapolarlos aquí y, por supuesto, no hagamos de esto demagogia ni de historias, por una parte y por otra. Y yo, la verdad, cuando digo, es que ahora vamos a subir las pensiones que Rajoy, yo no estoy de acuerdo en que se hayan congelado las pensiones. Lo he dicho desde el primer momento y creo que las pensiones, de manera obligatoria, tienen que subir el IPC. Y eso no es un parche. Eso es simplemente el IPC de todos los años debe de subir. Ahora... No vayan en la caja como hay ahora. No es un parche. Y llegará un momento... ¿El PP por qué no subió el IPC? Porque no tenía dinero en la caja. Justamente. Y tendría que ir a los presupuestos generales del Estado a sacarlo de otros sitios. Exactamente. ¿Por qué? Porque los trabajadores con lo que cotizan... Yo sí. Sí, es así. No, es así. Ahora, yo te he dicho... sé dónde va. Es que antes no terminamos. Déjame. Un segundo, digo nada más. Si hacemos ese pacto, tipo Toledo, o como queramos llamar, sí, como se llame, en que analizamos todas las posturas que estás hablando, que las estás diciendo bastante bien, las que está diciendo Félix, las que yo puedo decir, y decimos, ¿a dónde vamos? Vamos a copiar a cualquier país. No puedo entender que en España, con las infraestructuras que tiene ahora mismo, con autopistas gratuitas, que por ahí en Europa son casi todas de pago, con infraestructuras, con personal altamente cualificado, que tenemos de universidades, de tal, el clima que tenemos, que se estén pagando estos sueldos aquí y allí no. ¿Qué está ocurriendo? Habría que analizar el porqué. Ahí es donde viene el clic de la cuestión. Y en donde viene esa... Y entonces decir, ¿qué es donde viene? ¿Por qué en esos países sí y aquí no? Estoy fallando aquí, que a lo mejor estoy poniendo muchos impuestos a las empresas. Lo que yo quiero es una armonía fiscal en toda Europa. Por supuesto que no quiero que pase lo que está pasando en Irlanda. Pero mientras que sí o mientras que no, no solamente Irlanda. Hay un abanico tremendo de países donde está el 12,5% en Irlanda, incluso bastante menos bajo mano a muchísimas empresas como Google y Apple, como queráis llamarle, muchísimo menos del 12,5%, y se lo pasan por allí debajo y hacen lo que quieren. Y luego hay otros países como Holanda, como, Benelux, para que vamos a hablar de Luxemburgo y de esto y tal, donde es del 1, el 5, 4, nada, y lo que quiera. Eso es lo que tenemos que llegar, a una armonía fiscal donde entonces ahí, ya lo tenemos cogido. Le doy la palabra al regreso, Alfonso, al regreso del corte, pero también quisiera ya como conclusión final que me explicaran, que se lo explicaran a los televidentes, ¿no? De manera que los televidentes entiendan cómo una persona, de los jubilados, de los pensionistas, iba al mercado con 600 euros y llenaba un carro de la compra, y hoy, habiéndole aumentado la pensión, llena 3/4 del carro. Que lo entienda, porque cifras y estadísticas de aquí para atrás, al televidente lo hemos enredado. Me interesa eso, que el televidente se quede con una explicación que no le están robando, en otras palabras. Regresamos en unos minutos, queridos amigos. Queridos amigos, retomamos la última parte de la tertulia con nuestros invitados. Tenía la palabra Alfonso y aparte quisiera que me añadieras a tu reflexión lo que preguntaba antes del corte, que le expliquemos a la señora María cómo ella con su pensión hace 15 días iba al mercado y compraba el carro de la compra y hoy con 25% más no lo llena, le falta un huequito para llenar. Bien, yo quería decirle a Manolo y a Félix que lo he dicho antes, pero lo repito, actualizar las pensiones al IPC en 2017 hubiese costado 1.000 millones de euros, sobre un coste total de 122.000 millones de euros. Es decir, es insignificativo. Y ahora en la negociación de los presupuestos generales de 2018 seguro que se van a hacer más concesiones de 1.000 millones de euros. Es decir, no es un problema de cantidad de dinero, es un problema, como dije antes, ideológico, ¿no? Bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista. Y no lo digo yo, lo ha dicho también el ministro. El ministro, ¿cuántas veces ha salido Montoro diciendo a los pensionistas, señores, a los trabajadores, señores, vayan pensando en contratar planes de pensiones privados? O sea que eso lo hemos visto todos, por tanto no me estoy inventando nada. Luego, respecto de lo que decía Manuel, pues vamos a ver, a los pensionistas lo que hay que explicarles es que se está produciendo una descompensación, es decir, el IPC, que es lo que mide cómo va creciendo el coste de la vida, de lo que compramos, de lo que gastamos cada día, pues
va por un lado y el crecimiento de las pensiones va por otro. Antes iban paralelos, entonces tú crecía la cesta de la compra, pero te crecía la pensión y por tanto tenías el mismo poder adquisitivo. ¿Qué ha pasado? Pues que en 2016 y 2017 el IPC ha crecido 2,2 puntos por debajo, o sea, por encima de las pensiones. Eso es lo que ha pasado. Y por tanto, ahora todos los pensionistas tienen, estamos hablando en general, habrá casos particulares, todos los pensionistas tienen un 2,2% menos de poder adquisitivo que tenían antes. Que se nota en las clases más bajas. Se nota sobre todo en las clases más bajas, lógicamente, porque son los que más sufren esta situación. Pero es que además estamos hablando de las pensiones en general, pero hablemos de las pensiones en la región de Murcia, porque es que cuando hablamos, bajamos a lo concreto, bajamos a la región de Murcia, el tema todavía se complica más, porque es que en la región tenemos el 40% de las pensiones, el 40% por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, los pensionistas murcianos estamos, el 40% está cobrando por debajo del umbral de la pobreza, que son 585 euros al mes. Pagas de Esto es lo que está pasando en la región de Murcia. ¿Por qué pasa esto en la región de Murcia? Pues porque, lo decía Manolo, en la región de Murcia tenemos más precariedad laboral y tenemos salarios más bajos. Solo hay 3 comunidades autónomas que estén por debajo de nosotros. Concretamente son Canarias, Galicia y Melilla. No es una comunidad autónoma, pero es una ciudad autónoma. Todas las demás, los pensionistas cobran más que en la región de Murcia. Esta es la realidad que tenemos aquí y que, bueno, hay que ponerla sobre la mesa para que la gente la conozca. Y esto es lo que hay que corregir. Bueno, vamos a ver. Dándote la razón en determinadas cuestiones, y lo vuelvo a repetir, creo que el IPC de las pensiones tiene que estar garantizado. Para mí es algo fundamental, aparte de la pensión en sí. Pero hay otra serie de cuestiones que, bueno, que tenemos que verlas, como lo he dicho, no de manera aislada, sino conjunta, porque si no es imposible. A mí dice que ha cambiado de cuando surge el sistema de repartidoras. Para mí han cambiado muchísimas cosas. Primeramente, la natalidad, primeramente la longevidad que hay de las personas, y después, pues que en cierta manera la sociedad también ha cambiado muchísimo. Alfonso decía que antes se iba paralelamente con las pensiones y el IPC. Bueno, como decía Manuel, el IPC no es real. Y no creo que antes tampoco iban paralelo ni las pensiones, ni con el IPC, ni mucho menos. Y de hecho, cuando surge, fíjate, y entramos en el euro, ya empezamos a ver que la cesta de la compra antes ibas con 5.000 pesetas y después ibas con 50 euros y no estábamos hablando de pensiones, estábamos hablando de meternos dentro del euro, que creo que era fundamental, y por eso estamos. Por otra parte, cuando dices de Murcia, sí, yo he leído también eso, pero muchas veces tampoco lo decimos todo. A mí me dices que solamente está Canarias, Cete y Melilla. Mira, una de las comunidades autónomas que se encuentra en peor situación de España es la gobernada hace 30 años por los socialistas, que es Andalucía. Parece ser que no sabréis. De hecho, nunca nosotros hemos tenido PER. Aquí no hemos tenido PER en Murcia. No, tenemos el similar, los consejos comarcales de empleo. Bueno, consejos comarcales, que por cierto, generalmente... Sí, y te iba a decir, ¿quién integra casi todos los consejos comarcales? ¿Quién lo integra? Pues lo integran los agricultores, que han tenido una serie de cotizaciones. ¿Y quiénes son esos agricultores? Es que hay que decirlo todo, mucho cuidado. Por lo tanto, volvemos al tema de pensiones y volvemos al tema otra vez tú de los seguros. Es que el sistema de pensiones yo desde mi punto de vista, hay que modificarlo. Hay que modificarlo. Ya ha habido países que lo han modificado, actualmente el sistema de pensiones en Europa del Este está, pero por ejemplo de capitalización tenemos. En Suecia, Italia y Polonia han optado por un modelo de cuentas nacionales. ¿Qué es lo que te he dicho antes de las cuentas nacionales? Que no van a esa caja común, ni mucho menos. Y eso no es un sistema privado. Ni mucho menos. Después, Francia, Alemania... No, yo no lo sé. Yo si estuviera... tú eres diputado, Alfonso. Yo no soy diputado. A mí, si tú me preguntas, como Félix Carrión, uno que te he dicho, las pensiones tienen que ir subidas con el IPC. Y en segundo lugar, si a mí me lo dijeran, para mí hoy el sistema de reparto que existe en España estaba bien en el año 78, pero en el año 2018 ese sistema yo creo que ya está caduco y hay que cambiarlo.
Y yo haría un sistema mixto o un sistema de capitalización. Esa es mi propuesta. Yo no sé lo que va a hacer ni el López Miras, ni el señor Rajoy, ni el señor Montoro. Después, Francia, Alemania y Portugal han optado por llevar a cabo una serie de cuestiones que hablan de reformas paramétricas. ¿Esto qué es? Pues un sistema mixto, pero aparte también lo que hacen es alargar la edad de jubilación. Aquí también se está alargando, por eso tampoco entiendo las propuestas que se hacían anteriormente por parte del PSOE, que con 55 años no íbamos a jubilar todos. Eso ha estado encima de la mesa. Bueno, ¿y eso cómo se llama? Pues eso se llama, pues, que ganar al electorado, etcétera. Las prejubilaciones hay que tener, vamos a ver cómo se hace. Por lo tanto, hay países que han cambiado y tenían un sistema parecido al nuestro. Y como decía Manolo antes, pues tendremos que sentarnos, tendremos que haber voluntad política de verdad, por supuesto a ciertas personas, y lo voy a decir así, o a ciertos grupos, creo que no hay que hacerles ni caso, pero yo estoy hablando de Podemos, creo que no hay que hacerles ni caso, desde mi punto de vista, pero un partido socialista que haga una España, que sabe cómo está, partidos emergentes como tiene ahora mismo Ciudadanos, y partidos del Partido Popular se tienen que sentar y tienen que llegar a acuerdos, y acuerdos tangibles, y por supuesto acuerdos garantizados y blindados, porque las pensiones es lo que tú vas a percibir para poder vivir en tu época de jubilación, y la verdad, la situación está muy mal. Si la luz vale un Potosí, podríamos también hablar de la luz. Yo no entiendo cómo un recibo de luz puede llevar a la familia el 21% de IVA. Que lo lleven a las empresas, pero si es un servicio necesario y esencial, tenía que tener un IVA reducido. Podríamos hablar de muchísimas cosas más. De muchísimas cosas más. Por lo tanto, el tema de las pensiones a mí sí me preocupa. Y propuestas que te he dicho, por supuesto, IPC, por supuesto, una reforma, lo que lleva capitalización, que eso no significa pensiones, un sistema de pensiones o de seguros privados. Y te voy a decir una cosa, yo recuerdo hace muchísimo tiempo gobernando el Partido Socialista que ya decía en su momento determinado, Felipe González y Alfonso Guerra, fíjate lo estoy hablando, que en el tema de pensiones teníamos que enseñarnos a ahorrar y tener un complemento, porque es posible que pasara lo que ahora mismo pues está sucediendo. Estamos hablando, perdón, sí, vamos a ver, parece ser que, no sé, si quiero dejarlo claro, que mi partido se opone a que suba el IPC, por supuesto que no. Estamos conformes, bueno, pero lo quiero aclarar, nosotros estamos conformes en que se suba el IPC, pero consideramos que esa no es la solución, que es un parche, porque mañana, dentro de un año, vamos a traer otra vez con el mismo problema. Manuel, es la solución generar ingresos. Sí. Por supuesto. Okay. Precariedad laboral, perdón. Un contrato único, pero contrato, nada de contrato temporal. Todo el mundo está contratado fijo. Un contrato único y con una mochila que los días que has trabajado, cuando te quieras ir o te quieran despedir, tú te la llevas a otra empresa y eso lo vas a tener para tu jubilación. Para cuando llegue el momento de jubilarte, pues lo vas a tener ahí. Y no es jaleo que hay ahora de tanto contrato y de tal y tal. ¿Sería suficiente eso para no, habría que hacer mucho más. Habría que hacer mucho más. Y es que los salarios tengan que subir, claro, muy fácil. Oye, que suban, igual que han dicho antes, que lo pongan a 500 euros, ahora que lo pongan de golpe a 2.500. Pues adiós, la empresa. No se puede. Hay que ver de qué manera vienen empresas con un valor añadido, que al producto se le pueda dar un valor añadido. Habéis hablado de Murcia, Baño, de Murcia. Murcia está prácticamente en el sector primario. O sea, vivimos de la agricultura y tal. Es lo peor pagado que hay, lo que menos ingresos deja el primario por circunstancias, porque tenemos que luchar con países emergentes como Marruecos, Egipto, no sé qué, yo qué sé, todo lo que hay de Sudamérica por ahí, y no somos competitivos, somos competitivos por la única que hay menos distancias de España a la Centro Europa, que pueda haber de Bolivia o de Argentina o de Chile con la uva a Centro Europa, pero hasta ahí nada más. Pero el valor, no podemos ponerle un valor más añadido porque no venderíamos uva, ni venderíamos naranja, ni venderíamos nada. Más sabiendo que Marruecos está vendiendo ya del sector primario nuestro, ya está vendiendo más productos que España. Está de verduras, de naranjas, de frutas, de hortalizas. El suministro que vende España, nosotros le consumimos más a Marruecos que a la propia España, y eso, joder, duele. Quiere decir que eso se va. ¿Qué tenemos que hacer? Esos productos, por ponerle un valor añadido, pues hacer ensaladas, hacer lo que fuera, hacer conservas, transformarlos si queremos subsistir. En primer lugar, es antieconómico para España. Tanto la pesca como la agricultura y la ganadería no llegan al 2,70% del PIB, del Producto Interior Bruto. O sea que para el Estado es, pues nada, pero bueno, por lo menos estamos dando una cantidad de mano de obra tremenda que ahí está, con salarios muy bajitos y tal, pues habrá que transformar esa industria
en que pueda tener un valor añadido. Todas las marcas que conocemos ahora mismo en los supermercados, la mayoría a mí me suenan a chinos, son todas extranjeras. ¿Por qué? Porque han cogido ese mismo producto, le han dicho que ahora es tomate seco con no sé qué, pero ahora vale 3 veces más. O es una leche de no sé dónde y lleva no sé qué, un probiótico, tenemos que transformar la empresa. Y en segundo lugar, cuando se llegue ya a ese pacto, que sí, que estoy de acuerdo en que suba el IPC, por supuestísimo. Cuando lleguemos a ese pacto, con todo, entonces ver, analizar por qué no venimos más empresas aquí, donde la gente pueda ganar los 2.500 euros, por qué la empresa. Si hay que hacer... Pero vamos a ver, Manuel, te pregunto una cosa, y esto va al hilo también de mi pregunta que le voy a hacer a Alfonso. ¿Cómo van a ir empresas a España si somos un país de viejos? Somos un país de viejos. Somos un país de... Yo lo diría así. Vamos a ver, no... En Europa está ocurriendo lo mismo. O sea, aquí estamos en 1,1 exactamente, de natalidad, pero es que en Europa, quito de Polonia o lo que sea, que llega al 1,9. Pero aquí no podíamos instrumentar políticas para el incremento de la natalidad. Por supuestísimo. Okay, que sería de alguna manera una cosa casi que te garantizaría... Vamos a ver. A mediano o largo plazo el resolver el problema de las pensiones. Eso se soluciona trayendo gente del extranjero, pero lo que vamos es a nuestra edad, a nuestros hijos ahora mismo. Pues eso estaría dentro de ese pacto, que no ese pacto de Toledo, por llamarle, que no se va a solucionar en un día, eso se va a llevar meses y hablando y tal. Lo contemplaba, el punto. Sí, por supuesto, ese es uno de los más importantes. Alfonso, bueno, yo dije un país de viejos, que de repente no era lo más... Pero es que toda Europa está así. Pero somos un país... Yo quería cuestionar lo que dice Manolo. Es verdad que el conjunto del país, la aportación de la agricultura y la ganadería a la economía es del 2,7% del PIB, pero no es el caso de Murcia. Pero no es el caso de Murcia. En Murcia, entre el sector primario y el sector agroalimentario, estamos hablando del 11-12% del PIB. Es decir, estamos hablando de una cuestión muy importante para nuestra región que tenemos que cuidar. Evidentemente, yo estoy de acuerdo contigo en que llevamos mucho tiempo perdido, que no tenemos modelo productivo, que tenemos que potenciar mucho la industria, que es quien crea empleo de más calidad. Es decir, ¿cuáles son las regiones más ricas de España? Pues el País Vasco, La Rioja, Navarra, las comunidades autónomas que están industrializadas, que tienen una aportación de la industria al PIB por encima del 25%. Nosotros estamos en el 16%, por tanto ese es un reto para subir los salarios. Y esto yo quería dejarlo claro. El tema de la natalidad, pues el tema de la natalidad está bien, Manuel, pero esto a muy largo plazo. En el año 2050, España tendrá el 40% de la población, será mayor de 65 años. Estamos hablando dentro de 30 años, pasado mañana. Mayor de 65 años. ¿Quién viene para un país donde el 50% de la población... 1-1. Trabaja uno. Vamos a ver, y eso es insostenible. Pues, es verdad que hay que trabajar en el fomento de la natalidad, pero seamos conscientes de que esto no va a ser fácil y que va a ser a largo plazo. Y que en cualquier caso lo que tenemos que hacer es poner medidas pues para ser más productivos y por tanto tener salarios más altos, claro, más cotizaciones y mejor financiar el sistema. Una reflexión para la señora María que te está escuchando sobre la pensión que tiene que hablar este mes. Háblale, dile algo. No, yo lo que le diría a él, lo que hemos estado discutiendo durante todo este rato, ¿no? Es que nosotros, lo que respecta al PSOE, desde luego vamos a trabajar todo lo que haga falta porque en España haya unas pensiones dignas, y esto pasa por dos cuestiones. La primera, garantizar la sostenibilidad del sistema a nivel general. Hemos puesto 3 medidas sobre la mesa y vamos a trabajar en esas 3 medidas. Y en segundo lugar, hay que actualizar anualmente todas las pensiones con arreglo al IPC y ir subiendo progresivamente las pensiones más bajas para que se vayan equiparando con las más altas. Ciudadanos. Sí, pero Ciudadanos propone como solución inmediata, o sea, por supuesto, quitar el IRPF a las pensiones, a los pensionistas, sobre todo a las más bajas, para que de momento, en vez de tener 1 euro en el bolsillo al mes, pues tuvieran 60 euros en el bolsillo más al mes. Eso como solución momentánea. Porque insistimos en que lo del IPC pues no es duradero, o sea, es muy alegre decir, pues el IPC, pero ¿de dónde? Si cada vez hay más viejos y cada vez hay menos obreros, eso se muere, es que ya está muerto. Además, dicho por cualquier erudito que luego lo vemos en la televisión hablando, que el sistema está en bancarrota. Entonces, una vez que se cumple ese pacto, los Ciudadanos, que lo que quiere, con la compañía de todos los partidos,
dejarnos ni rojos ni azules, sino españoles, y vamos a trabajar a que poder solucionar el problema y que haya una pensión digna, que por lo menos hasta dentro de 20 años no tengamos que hablar de este tema. Una observación. Sí. Es que precisamente esto lo dijo el otro día el ministro en el Congreso de los Diputados. Es que nuestra propuesta, el ministro Montoro me refiero. Pues no lo dijo. Sí, lo dijo. El otro día lo dijo en el debate de las pensiones. Es que nuestra propuesta es quitarle, no se dijo quitarle o bajar el IRPF a las pensiones más bajas. Por supuesto. Sí, pero es que las pensiones más bajas no pagan IRPF. No pagan, no declaran la declaración de la renta. Entonces, sí. No, mira, Manolo, por debajo de los 12.000 euros no se declara la declaración de renta. Pero una de 15.000 euros, una de 15.000. Ya, pero es que la mayoría están por debajo de los 12.000 euros. Entonces, con esos pensionistas, ¿qué hacemos? La mayoría no. Sí. Que ya están pagando 9.000 euros, que cogen 900 euros, que son 12.000. No están por debajo, o sea que no, vamos, los números no son esos, ni muchísimo menos. Yo por hacer un pequeño, y la tengo en mi casa con mi madre, a mí me gustaría que mi madre, eso de las pensiones que tiene, de su bioedad y de las pensiones que tiene como ella, como costurera, como autónomo, le sale a pagar 1.500 euros. Y no creas tú, la pensión de mi madre es ninguna pensión, es como todas de viudedad y como todas las que se hacían. ¿Por qué? Porque el segundo pagador, que por cierto es la misma seguridad social, yo ya hice a través del Colegio de Gestores cosas que me parece otro disparate, porque si hasta 22.000 euros no estás exento de hacer si hay dos pagadores tienes que pagar, por lo tanto sí pagan. Aquí te estaban diciendo que se quieren subir y aquellas de menos de 17.000 euros que no paguen. Pero bien, la cuestión no es esa, que pague o no pague, hombre, si no paga mucho mejor. La cuestión, y ahí hemos coincidido todos, es la creación de empleo. Ahora, claro, cada uno tenemos la idea, los partidos, de cómo se crece empleo. Yo estoy muy de acuerdo también con dice Ciudadanos de un contrato único. Lo que no estoy nunca he estado de acuerdo ha sido con las propuestas de empleo del Partido Socialista. El Partido Socialista tampoco está de acuerdo con la reforma ahora del Partido Popular. Sin embargo, te puedo decir que en nuestro país vecino, donde ganó Hollande, cogió y ensalzó la reforma laboral española. Mucho cuidado, eso está ahí. En un momento determinado. A Macron, perdón, gracias Alfonso. Por otra parte, el Partido Popular no está o no ha subido el IPC. Quizás los que me vean a mí me van a decir, y este hombre, yo creo que debe de ir unido al IPC correspondiente. Y por otra parte, si me preguntaban con Félix Caivela, pues a mí sí me asusta el tema de las pensiones y creo que hay que cambiar el sistema que en un momento determinado ha sido válido y muy válido hasta la fecha, pero creo que se debe ir a un sistema de capitalización de cuentas nacionales, que no son sistemas de seguros privados, y que es un tema pues importante. Cada uno pone sus propuestas encima de la mesa, habría que coger, sentarse, hacer un buen cóctel y, por supuesto, asegurar, y eso también estamos de acuerdo todos, en unas pensiones dignas, y que todo el mundo, pues, dentro de su cuestión, porque no llueve nunca para el gusto de todo el mundo, pero que podamos vivir la vejez de manera, como se ha dicho, pues alegre y digna. Don Félix, muchísimas gracias. Gracias. Don Manuel Martínez, muchísimas gracias. Don Alfonso Martínez Baño, muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, espero que hayan reflexionado, informado, lo comentado por nuestros invitados. Y como pensábamos al principio, la seguridad y sostenibilidad de las pensiones es una decisión política. Recemos por ellos para que atinen y tengan trazo fino para decidir lo más adecuado. Buenas tardes y muchas gracias.